El presente video tiene como propósito orientarlos sobre el uso de la ficha de caracterización, la cual es uno de los instrumentos desarrollados en el marco del proyecto Acompañamiento a Escuelas Normales Superiores del Ministerio de Educación Nacional, ejecutado por la Universidad de La Salle. Esta ficha de caracterización es un archivo de Excel, el cual contiene 92 preguntas distribuidas en 4 pestañas. Cada una de esas preguntas requiere de una respuesta. En algunos casos puede ser una respuesta que se escoge de una lista desplegable, en otros casos un número o un texto que debamos consignar. Al inicio del archivo encontramos una primera recomendación, y es que una vez lo hayamos descargado a nuestro equipo, lo guardemos con un nombre diferente que podamos identificar claramente. En este caso la recomendación es guardarlo con el nombre del departamento al cual pertenece la ANS, seguido de un guión de piso, el municipio al cual pertenece, guión de piso nuevamente y finalmente el nombre de la ANS. Siguiendo esta indicación y a manera de ejemplo, yo voy a guardar el archivo que estoy manejando. Voy a guardarlo como Antioquia, municipio de Jericó, ENS de Jericó. Lo doy a guardar y automáticamente me aparece en la parte superior del archivo el nombre que he seleccionado. Iniciamos entonces el desarrollo ya de la ficha de caracterización. La primera pregunta que nos va a aparecer es que debemos seleccionar el nombre de la ENS sobre la cual desarrollaremos la caracterización, y aquí es importante hacer una precisión. El formulario, cada vez que se requiere una respuesta, va a señalar con un color gris y con una línea punteada negra el espacio en el cual debe ir esa respuesta. Asimismo, si hacemos clic en ese espacio, pues seguramente surgirá un texto con una observación que es de utilidad para responder correctamente. En este caso, la respuesta surge de un listado con los nombres de las 137 ENS a nivel nacional con las que vamos a trabajar, y sobre ese listado yo voy a seleccionar la ENS de nuestro ejemplo, que es la ENS de Jericó, en Jericó, Antioquia. Al seleccionar la ENS, automáticamente trae una información básica que incluye, entre otras cosas, su dirección, municipio, departamento y algo muy importante: a qué grupo pertenece esa ENS y quién es el facilitador o facilitadora que realizará por parte del equipo de trabajo del proyecto el acompañamiento a la misma. Recordemos que el Ministerio de Educación Nacional ha distribuido las 137 ENS en 3 grandes grupos: el grupo 1, que es de orden presencial, el grupo 2, que es virtual, y un grupo 3, que es bimodal. En este grupo 3 ocurre una situación especial, y es que un representante, un docente de una escuela normal superior del grupo 1 se desplazará al municipio de esta ENS del grupo 3 para desarrollar el proceso de acompañamiento. Es por esta razón que cuando seleccionamos en nuestra lista desplegable una ENS que forma parte del grupo 3, por ejemplo el Centro de Estudios Pedagógicos, el formulario también me va a preguntar el nombre de ese docente que va a hacer el proceso de acompañamiento, y lo que debo hacer básicamente es escribir el nombre de la persona. Digamos que voy a colocar el nombre de Carlos Cáceres como ejemplo en esta ocasión. Voy a borrar este nombre, voy a borrar el nombre del centro de estudios y vuelvo a seleccionar nuestro ejemplo, que es la ENS de Jericó, Antioquia. Continuando con el desarrollo del formulario, yo puedo encontrar que existen algunas respuestas que exigen información adicional. Por ejemplo, en la pregunta 7 me preguntan si la
la ficha de caracterización también vamos a encontrar unas preguntas que, dependiendo de la respuesta que demos, puede que exijan información adicional. Por ejemplo, en la pregunta número 7, la ENS tiene una certificación de calidad académico-administrativa. Cuando mi respuesta es sí, automáticamente él me solicita una información adicional. ¿En qué año fue otorgada la certificación? ¿Qué vigencia en años tiene esa certificación? ¿Y qué ente certificó? Voy a colocar allí como ejemplo Icontec. Digamos que me equivoqué en mi respuesta y simplemente la ENS no cuenta con esa certificación. Voy nuevamente a la casilla de respuestas, selecciono que no y quedan allí unas respuestas que yo había consignado. Simplemente hago clic en cada una de ellas y procedo a borrarlas con la tecla suprimir. Es muy importante que cuando esto ocurra no dejemos información suelta, sino simplemente nos ubiquemos en cada una de las celdas y borremos la información que no corresponda. Otro ejemplo de pregunta que solicita información adicional es la pregunta número 15. En este caso nos solicitan el número de sedes que tiene la ENS, tanto rurales como urbanas. Vamos a digitar aquí 3 rurales, 2 urbanas, y lo que ocurre es que el formulario me abre 5 espacios en los cuales debo indicar cada una de esas 5 sedes que he mencionado previamente, qué tipo de sede es, si es rural o urbana, y posteriormente el número de alumnos que tiene cada sede. En este caso voy a digitar 34 alumnos. Veamos qué ocurre con la pregunta 17. Resulta que nosotros aquí seleccionamos en la 15 que eran 5 sedes, la 16 abrió 5 espacios y la 17 hace referencia a el número de docentes con que cuenta la ENS por sede. Y fíjense que se abren los mismos 5 espacios para que la respuesta que vayamos a dar sea consecuente con lo que dijimos previamente. Aquí nuevamente seleccionamos el tipo de sede y colocamos el número de docentes que elabora en la sede. Otra de las preguntas sobre la que me gustaría hacer referencia es la pregunta 18. En ella nos solicitan el número de graduados como bachilleres de las ENS en los últimos años. Aquí se puede dar una situación especial y es que yo tenga conocimiento que en cada uno de los años que me solicitan, el 2003 o el 2016, hay graduados, pero es posible que no cuente con la información de todos los años, sino de alguno de ellos. En ese caso, si en uno de los años tengo inconvenientes para ubicar la información, yo tengo la opción ND, que significa no disponible. Esto nos permite saber que en ese año sí hubo graduados, pero que no se cuenta con la información del número de graduados. La idea es que usemos solamente esta opción en caso extremo, en que no se cuente con la información y no como una forma de diligenciar rápidamente esta ficha de caracterización. Veamos ahora otra pregunta que vale la pena que nos detengamos un momento. Y es la pregunta 22, donde el formulario nos solicita los modelos flexibles que maneja la ENS. Nuevamente tengo la opción de responder sí o no, dependiendo de si la ENS cuenta o no con determinado modelo o maneja determinado modelo. Pero si voy a la opción final, que es otro, allí al seleccionar sí, lo que ocurre es que me solicita cuál es o cuáles son esos modelos que maneja adicionalmente la ENS. La idea aquí es colocar el nombre, contexto de ese modelo y automáticamente pues cambia el color donde ubique los nombres. Si solo manejo un modelo, solo diligencio uno. Si manejo hasta 5 modelos, pues diligencio los 5 modelos que me plantean los espacios libres. Otra de las preguntas sobre la que quisiera hacer mención es la pregunta 27. Aquí nos solicitan que determinemos cuánto tiempo lleva el rector o rectora frente a la institución. La idea es que tengamos una respuesta lo más precisa posible. Por ejemplo, 5 años, 3 meses, 2 días. Si nosotros aquí ubicamos un dato, por decir algo, 45 días, inmediatamente el archivo nos va a alertar que
debemos colocar un máximo de 29 días. ¿Por qué? Porque la idea es que si nos pasamos de este valor, deberíamos estar haciendo una anotación de meses, no de días. Y si aquí colocamos 14 meses, nuevamente nos aparece un mensaje de error donde nos explican que debe ser entre 0 y 11 meses. ¿Por qué? Porque más allá de ello sería un año. De esta forma tenemos una información precisa sobre el tiempo que lleva el rector o rectora frente a la institución. El formato también podemos encontrar preguntas en las que se deba contestar con un texto que tiene determinada extensión. Vamos a encontrar en el mensaje de ayuda el máximo de palabras que podemos ubicar en el texto. Debemos tener cuidado con esto porque si colocamos más de las palabras que nos son permitidas, pues nos va el formulario a rechazar la respuesta que estemos ubicando aquí. También tenemos preguntas en formato de tabla. Por ejemplo, esta es una relación de los títulos y los volúmenes por determinadas áreas disciplinares con lo que cuenta la biblioteca. Aquí debemos tener cuidado en el tipo de información que colocamos. Por ejemplo, en las áreas disciplinares pues nos están pidiendo la información de texto. Allí voy a colocar, por ejemplo, historia. Y enfrente el número de títulos de historia. Yo voy a decir que tengo 2 títulos y posteriormente cuántos volúmenes tengo por esos títulos. Digamos que tengo un total de 6 volúmenes. ¿Qué ocurre con la tabla? Pues ella totaliza el número de títulos, totaliza el número de volúmenes y el color cambia para avisarnos que pues ya hay una información consignada dentro de la tabla. Pasamos ahora a la pestaña de contextualización. Encontramos las preguntas de la 35 a la 89. Nuevamente encontramos preguntas que, dependiendo de la respuesta, pueden requerir información adicional, como el caso de la pregunta 35. En el caso de seleccionar otro órgano de gobierno, pues automáticamente él nos va a preguntar cuál es ese otro órgano de gobierno. También encontramos preguntas en formato de tabla, en las cuales nuevamente debemos tener cuidado con la información que ubicamos. Si es una información de tipo numérica, la idea es colocar allí números para que la tabla pueda actualizar. De lo contrario, pues el formulario nos va a marcar error. Avanzar ahora un poco más en el formulario y nos vamos a ubicar en la pregunta 54. Esta es básicamente una tabla en la cual nos solicitan determinar si la ANS cuenta o no con aulas especializadas. Si mi respuesta es no, pues no me va a solicitar más información, pero si mi respuesta es sí, me va a pedir cuántas aulas de ese tipo de aula especializada tiene la ANS y que haga una breve descripción. Nuevamente en la ayuda me dice que utilice máximo 200 palabras para realizar esta descripción sobre el aula especializada. Vamos ahora a la pregunta 62, en la cual nos solicitan establecer una prioridad en las fuentes iniciales de información que emplea la institución para actualizar su oferta educativa. Fíjense que en cada una de las opciones de prioridad aparece una lista desplegable con las posibles fuentes de información. ¿Cuál es la idea acá? No repetir fuentes. Es decir, si yo coloco primero el gobierno, de segundo no volver a colocar el gobierno, sino por ejemplo la comunidad, y de tercero tal vez podría colocar los empresarios y así continuar el diligenciamiento hasta llegar al séptimo aspecto que podría tener en cuenta para determinar cuál es la prioridad a la hora de establecer las fuentes iniciales de información y actualizar la oferta educativa de la institución. En algunos casos no es suficiente con digitar una descripción, es necesario adjuntar información complementaria. Por ejemplo, la pregunta 75 me piden que además de hacer una descripción, adjunte el plan de estudios en forma de archivo, por ejemplo, un archivo Word. ¿Cómo lo adjunto? Hago clic en esta franja gris oscuro, voy a insertar, selecciono insertar objeto, selecciono la pestaña crear desde un archivo, selecciono la opción mostrar como icono, luego examinar. Posteriormente selecciono el archivo que voy a insertar, en este caso para el ejemplo yo inserto un archivo Word que tengo a la mano,
selecciono aceptar y lo que hace básicamente el sistema es que me carga el archivo dentro del formulario y ahí va a estar disponible para quienes hacen el proceso de sistematización. Las pestañas finales de calidad y publicación y ejes de análisis también manejan formato de pregunta de tabla. Y aquí la recomendación nuevamente es seguir las instrucciones que aparecen en cada una de las casillas en cuanto al máximo, ya sea de caracteres o de palabras que nos son permitidos para desarrollar la respuesta. Quisiera cerrar este video invitándolos a que diligenciemos completamente la ficha de caracterización, que no dejemos preguntas sin contestar, ya que de la calidad y de la cantidad de información que podamos recolectar con este formato, pues también dependerá el buen resultado del proceso de sistematización y el que podamos aportar al fortalecimiento de las escuelas normales superiores.